Marilyn Lavandier, la historia de una guerrera llamada por Dios. El único que quedaba era mi abuelo, cosa que también deseaba que no hubiese sido él, porque él me molestaba sexualmente. ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no te paraste y te fuiste corriendo? Yo salí desesperada, sabiendo ya que mi mamá había partido. Y desde ese momento no quería vivir. Me tiré en la arena y le digo, ¿qué estás haciendo? Y estoy tratando de empujarlo, pero mis fuerzas no eran las suficientes. Buenas noches, mi gente querida. Gracias por acompañarnos como cada sábado aquí en Telesistema a conocer una historia de esas que nos inspiran. Hoy tenemos una mujer al borde dominicana, radicada en Estados Unidos, con una gran historia para compartir de crecimiento, de superación personal. Ella es Marilyn Lavandier y nos trae su libro Una guerrera llamada por Dios. ¡Bravo! Hola Marilyn. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Qué gusto conocerte, Marilyn, y agradecida de antemano por abrir tu corazón a contar una historia que más allá que un libro es una historia que te hace muy humana y muy vulnerable. Pero si con esto podemos conectar con alguna de nuestras mujeres o de nuestra gente y le puede servir para inspirarse, y poder hacerlo mejor, pues bendito sea Dios que utilice este programa. Marilyn, voy a comenzar con el libro. ¿Por qué se titula Una guerrera llamada por Dios? Porque Ingrid, desde pequeña he sentido que he estado guerreando en la vida. Siempre ha sido una lucha constante para todo lo que yo he necesitado, para todo lo que yo anhelo, todo lo que yo he querido. Siempre siento que es una guerra para obtenerlo. Por eso decidí ponerle el nombre Una guerrera llamada por Dios. Porque en algún momento de esa vida tan aguerrida sentiste el llamado de Dios. Sí, yo siento que desde pequeña siento como el llamado de Dios a mi vida, pero nunca decidí en lleno a buscar a una iglesia o ir a la iglesia, pero sí sentía como algo de Dios en mi corazón. Mira, vamos a ir a tu infancia. Vamos a conocer de tu infancia porque cuando conversamos fuera de cámara me llamaba mucho la atención que Marilyn, siendo hija de una familia con 11 hermanos, Marilyn siempre me cuenta que se sentía sola y triste. Marilyn, ¿qué tú recuerdas de tus primeros años de vida aquí en República Dominicana? Además de que nosotros salimos de un campo de Cotuí cuando el ciclón David, decidimos mudarnos a Castillo, que eso es parte de San Francisco Macorís. Como que llegó esa tristeza a mí desde que me mudé a ese lugar, porque sentía que mis hermanos eran en una edad, no llevábamos la edad correcta, o no tenía a alguien con quien yo compartir que fuéramos de la misma edad. Y sentía que mis hermanas me hacían bullying, algunas de ellas. Y entonces lo que hacía era como que me apartaba. Yo me aislaba y sentía como que no me querían. ¿Cómo era tu relación con mamá y papá? Bueno, mi mamá trabajaba demasiado. Mi mamá trabajaba al extremo, que no la veíamos. Ella se iba a las 6 de la mañana y llegaba a las 7 de la noche. ¿Qué hacía tu mamá? Mi mamá trabajaba en tierra, en sus tierras. Ella tenía cacao, café. Agricultora. Agricultora. Entonces ella era la que lo trabajaba. Mi papá viajaba. Entonces él casi no estaba en el hogar. Él estaba un poco más ausente. Además de que él también tomaba mucho y no sentía la cercanía de mi papá en esos tiempos, en esos momentos. ¿A qué tú crees que se debe que una niña desde tan pequeña o desde siempre sintiera en su corazón esa melancolía o tristeza continua que tú sentías? Si supiera que yo me hacía la pregunta, pero ¿por qué desde niña? Y precisamente alguien, conocí a alguien que me hizo el comentario. Probablemente lo que te pasó a ti fue que tu mamá
tuvo algunas pérdidas antes que tú. Y creo que ahora que ella me dice y comenta eso, sí siento que eso afectó mi vida. Probablemente mi mamá lo que se sintió triste. ¿Tu mamá tuvo cuántas pérdidas antes que tú? Creo que fueron 3. Entonces, ¿tú piensas que quizás tú fuiste el duelo de esa madre? Probablemente. Porque ella me decía, Marilyn me decía que ella nació y desde pequeñita, como que ella siempre estaba triste. Y a mí me preocupaba tanto imaginar a esta pequeña chiquilla en una casa con 11 niños, ¿verdad? Y que como quiera te sintieras tan sola. Súper sola, Ingrid, súper sola. Y decía, pero había momentos que yo decía, wow, tantos hermanos y no tener a ninguno cerca de mí. Y lamentablemente yo sé que probablemente ellos se sientan heridos por lo que digo, pero es la realidad. Yo digo, wow, mejor no haber tenido tanto. ¿Cuál fue el rol de los abuelos? Porque en los pueblos, bueno, creo que en la ciudad también, pero en los pueblos, yo que soy de pueblo también, de La Vega, los abuelos tienen un rol muy importante en el crecimiento de los niños. Si mamá y papá trabajaban tanto, quizás fueron tus abuelos esas figuras que te llenaron de amor. No, para nada. Mis abuelos de parte de mi papá habían fallecido, mi abuela de parte de mi mamá también. Y el único que quedaba era mi abuelo de parte de madre. Cosa que también deseaba que no hubiese sido él el que estuviera porque él me molestaba sexualmente. Y él, abuelo. En un momento dado yo casi llegué a odiar a mi abuelo porque era una persona, se decía ser correcto, porque él era sargento. Y así me visto como esa posición que él tomaba para su trabajo, esa la ejercía molestándome a mí. Él había momentos que me llamaba la atención para él poderse masturbar frente a mí, hasta que yo empecé a cogerle miedo. Y con el tiempo, él llegó acercándose, hasta que ya lograba sentarme en sus piernas y lograba masturbarse conmigo ahí. Pero Marilyn, mi amor, ¿dónde estaba ese familión? Tenía que haber alguna hermana mayor o una mamá en algún momento que tú le pudieras decir lo que estaba pasando. Esa es la... ¿O no te atrevías? No, ese es el misterio que yo digo, ¿dónde estaban todos cuando mi abuelo empezaba a hacer esas cosas? Y mi mamá, como te dije al principio, mi mamá nunca estuvo, porque ella llegaba muy tarde a la casa. Ella salía, como te dije al principio, ella salía a las 6 y llegaba tarde de la noche de su trabajo. Entonces, hasta un tiempo que ya yo no pude más. Ya yo me sentía que si yo permitía que mi abuelo continuara haciendo eso, él iba a lograr, ya diría, a llegar al acto. Violarte realmente. Violarme realmente. Aunque ese abuso para mí en una niña es violación también. Una pregunta, mi amor, en ese momento donde dijiste ya no más, ¿pudiste hablarlo con alguna persona adulta? Mi mamá. Yo le dije, mami, ya, yo no puedo más. Fue muy valiente que tú lo pudieras hablar con la hija de ese señor. Sí. Y tuve la dicha de que mi mamá me creyó. Cuando le comenté, ella furiosamente, porque mi mamá tenía un carácter súper fuerte, y furiosa me dijo, yo voy a resolver este problema, y fue y sacó a mi abuelo de la casa. Lo sacó de una muy mala manera, dijo, tú te vas de aquí, porque tú no puedes estarle haciendo esto a mis hijos. ¿Y nunca más lo tuviste que enfrentar? Sí, porque con el tiempo se fue, a pesar de que él iba a la casa, yo le tenía miedo. Y lo que hacía era que trataba de no estar alrededor de él, no estar cerca. Lo que hacía era que o me iba a jugar a la casa de un vecino, pero nunca... ¿El resto de tus hermanos y tus padres de la familia se enteró de lo que pasó con abuelo o eso se quedó como un secreto? Se quedó como un secreto. Mi mamá no lo comentó. Misteriosamente el abuelo no dijo nada y se quedó así. Se quedó como que no pasó nada. Hoy que tú eres una mujer adulta, hecha y derecha, cuando tú piensas en eso que pasó, que lamentablemente le pasa a tantas niñas en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros barrios,
ni siquiera discrimina de sectores sociales, pero sabemos que el abuso de parte de la familia es el abuso más común en los menores y nos preocupa muchísimo. Ahora que tú miras para atrás, ¿qué lección de vida te dejó ese profundo dolor? Vamos a la pausa y vamos a regresar. Estamos conociendo la historia de Marilyn, una guerrera llamada por Dios, una niña que conoció la depresión y el abuso desde temprana edad y que, como decías, ha sido una guerrera toda su vida, pero hoy es una mujer superada, sanada, que también te quiere apoyar. Marilyn Lavandier. Y esta es la vida de Estados Unidos. Esto es lo que dicen que es lo mejor. Yo no quiero estar aquí. Yo salí desesperada, sabiendo ya que mi mamá había partido. Y desde ese momento no quería vivir. Continuamos en Mujeres al Borde conociendo la historia de superación de Marilyn Lavandier, como lo dice su libro, Una guerrera llamada por Dios. Marilyn, yo te decía que ahora que ya tú eres una mujer que has sanado, que has encontrado a Dios, que tienes tus propios hijos, ¿qué lecciones de vida dentro de tu tristeza y tu lucha te dejó esos episodios con el abuelo? Bueno, me enseñó a perdonar. ¿Pudiste perdonarlo? Pude perdonar a mi abuelo, a pesar de que cuando murió, porque él falleció, en el momento que falleció, lo único que pude decir que no murió nadie. Me dolió decirlo, pero en realidad, como él era, para mí no era nadie. Pero con el tiempo logré perdonarlo y ver que fue un error muy feo, muy grande, pero Dios es el único que te ayuda a perdonar y a sanar esas heridas. A esas madres que nos están viendo en este momento y ahora que tú eres una madre, ¿cómo pudo? Ella no lo pudo hacer diferente porque no tuvo las herramientas, no estaba allí, estaba trabajando. Pero ¿cómo una madre puede proteger a sus hijos para que no pasen jamás por lo que tú viviste? Porque pasa con el abuelo, con el papá, sí, con el vecino. Bueno, en este caso diría la confianza que no sea una confianza extrema. Tú siempre puedes confiar en alguien, pero tener los ojos bien abiertos y ver las señales, porque hay cosas que las personas hacen que te dejan saber, ya sea una mirada, la forma que te hablan, la forma que te sientan aún así en la pierna, tú puedes notar. Yo creo que yo quedé con eso en mi mente y en mi alma, que yo puedo reflejar cuando un hombre es así. Entonces, cuando una madre deja a sus hijos, que probablemente porque no puede quedarse, que tiene que hacer sus obligaciones para criarlo, tener a alguien siempre que le tire un ojito a personas que escuchar a su hijo, porque también pueden estarse quejando y la mamá no estar pendiente a cuál es la queja. No, estos muchachos inventan mucho. Estos muchachos son unos mentirosos, no le vamos a hacer caso. No todo el tiempo es así. En aquel momento, en medio de la depresión y del dolor de aquella pequeña de apenas 7 años, pasa el tiempo y mamá enferma. ¿Qué pasó con mamá? Mi mamá, según tengo ya entendido en mi mente, porque hay cosas que yo se la pregunto a mis hermanas y no me la aclaran no me la ponen muy claro. Y yo lo que sé es que mi mamá viajó acá a Santo Domingo con un dolor, y cuando regresó fue con un cáncer terminal. Wow. Que no pudieron cerrarle su estómago. Y la enviaron a la casa a morir. No sé qué tiempo, creo que fueron meses. ¿Entendías la gravedad de lo que pasaba con mamá en ese momento? Sí, porque en el lugar donde ella estaba era en su habitación y nosotras casi no podíamos entrar como niñas.
quien la estaba atendiendo eran las mayores, mis hermanas. Hasta que en ese momento ya mi mamá sabía que ella iba a partir y nos envió a la escuela. Muy fuerte, era mi mamá, muy fuerte. Wow, ya. Y le dicen, mándame los niños para la escuela, que ya me llegó mi tiempo. Nos enviaron a la escuela. Y no pasaron, creo que ni 3 horas, cuando nos fueron a buscar. ¿Cómo asimilaste el quedar huérfana apenas comenzando tu preadolescencia de mami? Creo que... Con la que compartías además aquel secreto, la que te protegió dentro de lo que pudo. Para serte honesta, cuando me fueron a buscar, yo inmediatamente me sentí que quería morir. Y donde estaba, la escuela donde me fueron a buscar es una autopista muy, muy transitada. Y yo la crucé sin mirar, porque yo dije que no llegue, no importa. Porque yo salí desesperada, sabiendo ya que mi mamá había partido. Y desde ese momento no quería vivir. Tú me comentabas fuera de cámara que varias veces atentaste contra ti, golpeándote. Sí, yo me tomaba un coraje y yo sentía que para qué vivir. Y lo que hacía era que me lanzaba contra la pared para que mi cabeza explotara en ese momento. Porque yo sentía que mi sentido de vida no servía para nada. Yo me sentía al menos, me sentía sola, y después que muere mi mamá, en el momento que llego a la casa, lo que primero dije fue que Satanás viniera y que me llevara. En ese momento, ¿encontraste consuelo? ¿Algún abrazo? ¿Algún apoyo? No. ¿Seguías sintiendo el peso de la soledad? Peor, más fuerte, porque aún así siento como que ha habido momentos cuando yo me voy hacia el tiempo, digo, pero es que ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban tantos hermanos? Y los sentía ausente a todos. Hoy en día, o después de adulta, ¿tú has podido hacer las paces con esos hermanos? ¿Han podido hablar de estos temas entre ustedes? No, honestamente. Mira qué sucede. Yo, a pesar de todo eso, esa depresión, ella no lo conocían. Ellas nunca conocieron lo que yo estuve pasando desde niña hasta adulta. Ellas llegaron a descubrirlo cuando yo escribí el libro. Incluso me dicen, ¿y de dónde tú sacaste todo esto? Aquí estaba. ¿Qué todo esto invento para ella? Es un invento porque yo no lo reflejaba, porque yo sufría sola. Yo llegaba si estaba compartiendo apartamento con ella, me iba a mi cuarto a llorar, agarraba la almohada. O sea que esa depresión, que hoy en día tú sabes que era una depresión, en aquellos años de juventud y adolescencia no hubo ayuda para ti. No. Ni médica, ni psicológica, ni espiritual. No. Ahora yo te pregunto, cuando muere mamá, tengo en mis notas que papá se lleva a todos sus hijos a Estados Unidos a buscar una mejor vida, ¿correcto? Sí, ahí fue donde detonó, porque incrementaba mi depresión y mi manera de vivir, porque yo decía, ahora me van a sacar de un país donde ya yo estoy acostumbrada a estar, tengo mis amistades aquí, me voy a ir a un país que no conozco. Y cuando llego era un diciembre, que recuerdo perfectamente, 24 de diciembre del año 86, que era un frío que tú no te lo puedes imaginar. Entonces llego allá, que lo siento, es como un desierto, porque las hojas nunca me imaginé que yo podía ver un árbol sin hoja. Y digo, y esta es la vida de Estados Unidos. Esto es lo que dicen que es lo mejor. Yo no quiero estar aquí. ¿Tampoco allá encontraste calma y paz? No. Nunca. El frío me daba más depresión. Me sentía horrible. Yo sentía todos los días, ¿qué hago? ¿Qué tomo para morir? Wow. O sea que tú seguías teniendo el deseo de irte de este mundo. Siempre. Y sin ayuda. Continuabas sin ayuda, sin terapia, sin ayuda espiritual, acompañamiento, sola. Sola. Sin embargo, cuando uno piensa que
la vida de Marilyn no pudo ser más difícil, siguen llegando los retos. Por eso sé que cuando dices que te sentiste que tu vida ha sido una constante guerra, Sí. hasta que te llamó Papá Dios, creo que puedo entenderlo y creo que eres una mujer muy valiente. Hablemos de ese episodio cuando la joven pide de regalo para uno de sus cumpleaños, creo que fue, quería volver a unas vacaciones aquí donde tenía alguna de sus hermanas viviendo, ¿correcto? Sí. Y vuelves a Castillo. Sí. Regreso ahí porque eso era lo que quería, eso era lo que deseaba de mi cumpleaños. Y llego acá a la casa de mi hermana, la casa paterna, que ella estaba ahí viviendo. Y resulta que en ese momento yo decido ir con un amigo a la playa. Decides ir con un amigo a la playa sin imaginarte que iba a ser quizás el peor día de tu vida. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para escuchar esta parte de la historia tan delicada y ver de qué manera, con lo que has aprendido, cuáles fueron esas señales que no viste y que quizás hoy le puedes decir a esa joven que nos está viendo que tienen que estar alerta, que no en todos se puede confiar. Esto es Mujeres al Borde, conociendo una guerrera llamada por Dios. Volvemos en breve. Gracias, María. Me tira en la arena y le digo, ¿qué estás haciendo? Y estoy tratando de empujarlo, pero mis fuerzas no eran las suficientes. ¿Te violó a la luz o te...? A plena luz del día. Mi gente querida, quiero agradecer a nuestra familia del Holiday Inn Santo Domingo, un hotel boutique espectacular, señores, en el corazón de la capital, aquí en plena Abraham Lincoln, que nos recibe con los brazos abiertos y nos prepara este set hermoso para poder compartir esta historia contigo. Así que gracias a mi gente del Holiday Inn Santo Domingo, altamente recomendado. Marilyn, yo te dejaba con la parte de la historia donde dentro de tu continua depresión y deseos de no vivir, tienes la oportunidad de volver en unas vacaciones, que era lo único que le pedías a tu papá, ese regalo de volver. Y vuelves a Castillo, tu tierra donde tu vida comenzó, o parte de tu vida. ¿Qué pasó cuando te quedaste en casa de tu hermana, que me dices que tuviste el mal muy de cerca? Sí, decidí ese día irme con un amigo. Ese amigo era, eran muy cercanos de mi papá. El papá de él y toda la familia éramos de mucha confianza. Y por eso yo decidí y confié en irme con él. ¿A la playa? A la playa. ¿Iban en un grupo o solamente No, ustedes? solamente él y yo. Ok. Entonces, en ese día decidimos, porque él era el que más sabía en realidad dónde estaban las playas y todas esas cosas. Okay. Y lo planeamos así como de un instante. Cuando pues llegamos allá a la playa, esa persona nunca me había hablado raro, nunca me había mirado mal. ¿Nunca te había tratado de enamorar? No, porque era una persona para mí, muy respetada. Okay. Para mí, por eso me fui con él, porque confiaba en él. Okay. Entonces, yo soy una de las personas que cuando veo que puedo confiar, yo plenamente me dejo llevar. Yo dije, no, yo estoy bien con él, yo estoy protegida con él, él me va a cuidar y vamos a pasarla chévere. Estaban disfrutando de un día de playa, con estas playas tan bellas que hay en esa costa. Sí, hasta que en el momento él decide empezar a tocarme. ¿En el agua? Me tira en la arena. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Y no habla. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Y estoy tratando de empujarlo, pero mis fuerzas no eran las suficientes. Era un adolescente, eran 16 años, 15 años, 16. Y él me estaba besando y me quitó
la ropa. ¿Y no había gente por ahí? Yo no sé, en realidad, Ingrid. Yo digo, pero fue que fuimos solos o el enemigo se llevó la gente que estaba ahí? No sé exactamente por qué él logró hacer lo que hizo y nadie lo vio. Porque yo sé que es cruel cuando uno pregunta eso, pero es para el que estaba escuchando ver por qué no gritaste, por qué no te paraste y te fuiste corriendo. Porque no me sentí impotente. Yo solamente me sentí como que me quedé en shock. Yo dije, esto me está pasando a mí. Y me quedé como, esto me está pasando a mí, en pánico. Yo entré en un pánico que no me dejó ni gritar, ni ¿Te pedir. violó? Sí. ¿Te violó a la luz o te...? A plena luz del día, en plena playa. Cuando Y tú te quedaste como que petrificada, congelada. me quedé, como te digo, la palabra es en shock, como paralizada. Cuando ya logro, un minuto después, me entro a la playa a lavarme, porque me sentía sucia. Y entro a la playa a lavarme, pero él no sé dónde se metió, no sé dónde cogió, hasta que yo me limpié, muda, salí del agua, muda, y ya le estaba en el carro. Como que aquí no pasó nada. No pasó nada. ¿Y regresaron junto a la casa de tu hermana? Estaba yo llorando el camino completo. Y yo no lo miraba, él no decía nada. Me dejó en la casa y yo lo que entré fue desesperada a un cuarto a llorar. ¿Se lo contaste a tu hermana? No. No sé, decidí callar. ¿Cuándo lo hablaste por primera vez? Después que escribí el libro. ¡Wow! Nunca nadie supo que eso me pasó. Ahora que ha pasado el tiempo, que tú tienes tus hijos también y que les estás educando diferente, ¿qué tú crees que tú pudiste haber hecho diferente? ¿O qué tú le dirías a esa joven que quizás nos está viendo y que se ha sentido en un momento vulnerable como tú? No confiar. No confiar en ninguna amistad. Porque yo confié plenamente. Y para mí yo daba lo que fuera porque esa persona era seria. Pero me equivoqué. O sea, a veces nosotros, como niña, como joven, como adolescente y como mujer, nosotros tenemos una mentalidad como un poquito más sana, de que nada va a pasar. Wow, a mí me parece muy duro tener que decirle a las muchachas que no confíen en nadie, porque es que no puede ser. Yo no puedo creer que exista más el mal que el bien en el ser humano. Y si quizás tú hubiese sido con una amiga, yo diría que más que no confiar, Marilyn, y si le decimos evitar, También. evitar ese momento Sí. donde estás sola con una persona, Sí. y tenemos que reconocer que aunque era un gran amigo de la familia en el que tú confiabas, tú tenías varios años sin verlo. Sí. Él dejó de verte una niña, Sí. y ya tú empezabas a ser una mujercita. Entonces, Puede de que tienes razón en esa parte. él se convirtió en un hombre capaz de abusar de una adolescente. Un error, Wow. creo que sí, de mi parte, lo que pude haber buscado. No, tú no lo pudiste hacer mejor. Yo lo que estoy es pensando cómo pudiéramos decirle a una joven que enfrente una situación así, que sea muy naif, muy confiada, a decirle, mira, aunque tú confíes, ¿por qué te vas a ir sola a una playa Sí. distante? Sí. Porque ahí es más complicado poder detener algo. Además, por lo que yo veo, Marilyn, uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Tú te frisaste. Sí. Porque tú pudiste haber corrido, gritado, a galletearlo, y tú te frisaste. Y luego me da tanta tristeza cuando tú me dices que tú llegas a la casa, que no te atreves a compartirlo ni con tu hermana, y que además te sientes sucia. Sí. Cuando el que actuó mal fue él, y en ese momento tú eras una niña que estaba siendo víctima de un abusador. Pero me sentí que pude haber sido acusada por mi propia familia, porque te fuiste, para qué lo hiciste, debiste de irte con alguien.
Y me sentía que me iban a acusar y mejor preferí callar. Nada, mujeres, nada justifica el abuso, nada. O sea, uno siempre puede cuidarse más, pero eso no justifica el abuso y la violación de una persona, y más cuando son personas cercanas, que es cuanto más duele. Un abuelo, un amigo de la familia, familia conocida de tu papá, gente que se supone que era respetada, porque lo hemos hablado fuera de cámara. Tú no lo podías esperar eso. Nunca. Tú no tenías por qué esperar eso. Tú no fuiste culpable de nada. ¡Wow! Qué duro que esta niña triste haya tenido que vivir una vez más la violación en plena adolescencia. Vamos a una pausa. Regresas a Estados Unidos a seguir lidiando con la depresión, con el dolor y con además todas las situaciones que el adolescente de por sí se expone, y más cuando está lejos de su tierra. Estamos hablando con la autora de Una guerrera llamada por Dios, y también quiero que en el próximo bloque veamos entonces cómo encuentras a Dios, cómo buscas la ayuda y empieza tu proceso de sanación. Gracias, Marilyn. Y me sentía que Dios me decía, te estaba esperando por mucho tiempo. Por primera vez estoy sintiendo que alguien me ama. Regresamos con Marilyn Lavandier y su historia de superación y de fe. Este es su libro, Una guerrera llamada por Dios. Marilyn, después de esa violación de ese amigo de la familia, que al final obviamente no era un amigo, fue un mal hombre, llegas de nuevo a Estados Unidos después de ese verano, más herida, más triste, más sola que nunca. ¿Cuáles fueron esos retos a tu regreso que te hicieron tocar fondo y te llevaron a entonces encontrar ayuda profesional y espiritual? Tu libro. Bueno, fue con el tiempo, años pasaron, di a luz a un varón llamado Moisés, donde yo deseaba darle una mejor vida, ser una madre excelente, espléndida con él, y como que aferrarme a él por todo lo que yo había pasado. Y yo dije, bueno, ya tengo un pedacito de mí y esto es lo que me va a sacar un poco adelante. Y ahí fue donde decidí buscar de Dios, porque yo decía, el mejor ejemplo que yo le puedo dar a mi hijo es con la sabiduría de Dios, en la forma que yo me voy a comportar de ahora en adelante, y sabiendo que necesitaba que Dios sanara todo ese desastre que yo tenía en mi corazón, en mi alma. Y ahí fue cuando empecé a buscarlo. Lo acepté a una iglesia primitiva y empecé a buscarlo. Y me sentía que Dios me decía, te estaba esperando por mucho tiempo. Y yo dije, ¿y por qué no te escuché antes? Y ahí fue donde empecé a dejar. Recuérdate cuando me pasó esto, tú estabas ahí. Pero le decía que por qué él permitió eso. Empecé a reclamarle primero. Claro. Y le decía, si tú eras un Dios tan poderoso, ¿por qué ha permitido que mi vida haya sido tan miserable? Que mi vida haya sido de una forma que yo es infeliz todo el tiempo. Y el reclamo, con el tiempo, me dijo el pastor, a Dios no se le cuestiona. A Dios solamente se le sirve, se le escucha, y para eso está la palabra, para refrescar tu alma, para cambiarte, para sanarte. Dios es el que sabe el porqué de las cosas, pero tampoco se le puede reclamar ni acusarlo el por qué él permitió eso. Entonces ya con el tiempo yo... ¿Empezaste a sentir un alivio en tu alma? Sí. ¿De verdad? Mucho, sí, mucho. Era él, desde que empecé a la iglesia, yo sentía que él me abrazaba.
empezaste a dejar de sentirte sola. Además tenías tu hijo. Claro, claro. Y yo sentía el abrazo de Dios. Cada vez que yo iba a la iglesia, yo sentía ese abrazo. Y no hubo un día que yo no fuera a la iglesia, que no pasara al altar a darle gracias. Gracias por lo que Él estaba haciendo en mí. Porque aún así yo le decía, yo no me siento merecedora de lo que estoy sintiendo. Pero se siente rico, se siente bien. Por primera vez estoy sintiendo que alguien me ama. Y Él decírmelo, porque yo lo sentí, yo lo escuchaba. Mi hija, te amo. Y yo, para mí, eso fue el mundo. A mí yo cambié completamente. Digo, ya tengo a alguien que me ama. Qué hermoso. Dicen muchas personas que basta con encontrar a Dios y tenerle fe, creerle de verdad, para sanar esas heridas. Sin embargo, también están los que dicen que independientemente de ese amor maravilloso de Dios, que todo lo puede, hay veces que la depresión tiene que ver con un desbalance químico. Sí. Y tú me confesabas que desde pequeñita eras una niña triste, siempre triste. ¿En algún momento también decidiste buscar ayuda terapéutica o bastó con el poder de Dios? No, con el tiempo yo veía que yo decía, wow, estoy en la iglesia, pero solamente me siento rico, se siente chévere cuando estoy, pero me voy para la casa y todavía me siento depresiva. Y ahí fue donde también traté una psicóloga que era cristiana. Me tocó ella y me dijo, yo digo... Pudiste como consolidar en lo espiritual con la terapia. Entonces ella misma me dijo, esto es una combinación. Si tú buscas de Dios y buscas la terapia y la medicina, esto es, bueno, te vas a balancear, porque no es que te va a sanar por completo. Porque yo digo que la depresión no se cura del todo. Han pasado los años, hoy eres una mujer madura, con unos hijos, con un libro, con una vida, una mujer que sabe sonreír y que se siente que fue llamada por Dios, y bendito sea Dios. Ahora yo te pregunto, ¿ha sido fácil mantener ese balance emocional? ¿Cuál es tu realidad actual después de venir de tantos años de heridas y de una profunda depresión? Bueno, como te dije, Ingrid, eso no es que se te sana porque ya estás buscando de Dios. Es mágico. No. Tú tienes tus momentos difíciles, momentos que tú dices, bueno, ya este mundo se me va a acabar, pero ahí yo he aprendido, y algo que le comentaba a una amiga mía, que yo digo, la depresión es como cuando hay una pistola y está sobada. Puede estar en el aire, te puede estar apuntando, pero cuando ya tú sabes que ese gatillo va a ser disparado, lo que yo debo de hacer es irme de donde está eso, para que el tiro no se me pegue a mí. Así es que yo cuidarte entonces de las situaciones que te la detonan. Sí. Has podido aprender a vivir con esa situación de salud mental, podemos Exactamente. decir. Si ya yo estoy en un ambiente que ya me estoy sintiendo que voy a explotar, mi gente, nos vemos, mañana hablamos. Porque ya yo sé que es algo que me va a detonar a explotar. ¿De qué manera escribir esa historia y mucho más que hay aquí te sirvió también, de alguna manera fue una catarsis para sanar? Claro. Me ayudó bastante porque cuando tú escribes y cuando lo hablas, te sientes libre. Liberada. Te sientes, cada vez que hago la historia y muchos comentan, pero ¿por qué tanta? Porque mientras más lo digo, mientras más lo comento, incluso no es tanto porque voy a ser sana, sino para que muchos escuchen. Ahí voy, y con eso me quiero quedar. ¿Cuál es el mensaje al escribir Una guerrera llamada por Dios y salir a mostrar tu humanidad y tu vulnerabilidad con una historia tan difícil de abuso y depresión? ¿Qué tú quisieras o con qué propósito lo haces? ¿Qué pudieras decirle a esas mujeres, sobre todo, que nos están escuchando y están conociendo tu historia en este momento? Probablemente también que algo no se tomó en cuenta es que aún las mujeres estando casadas puedan sufrir una violación de su propio esposo.
y no deben de permitirlo. No pueden permitir nada que tú te sientas que te están violando tus derechos, tu cuerpo. O sea, ¿cuál es mi consejo? Que las niñas principalmente, puede ser un tío, abuelo, papá, Qué duro. que no importa, tienen que hablarlo. Decírselo a las que tengan más confianza. Si no confían en su mamá, que se lo digan a una amiga, a un vecino, pero tienen que hablar. Hay que hablar. Hay que hablarlo. No hagan como hice yo. Esperar a ser adulta para escribirlo. Años después, comentarlo y aún se me cuestiona. ¿Por qué? Porque tardé demasiado. Sufrí demasiado cuando yo pude haberlo hecho antes y salir de esa agonía, porque era una agonía. El decir, wow, yo lo voy a decir que fui violada, eso va a ser una vergüenza, no es una vergüenza. Vergüenza le debe de dar a la persona que lo hizo. Claro, mi amor, claro. Al revés, es muy valiente de tu parte decir, mira, esta es mi historia. Sí, fui abusada por mi abuelo, fui violada por un amigo cercano, pero estoy aquí de pie y Dios me está sosteniendo. Amén, así es. Gracias por abrir tu corazón. Te deseo mucho éxito con este libro. Ojalá puedas en algún momento atreverte a dar una conferencia y poder inspirarnos y poder decir que hay que decir que no y que si pasa hay que decir que pasó. Por cierto, Ingrid, ahora que dice de conferencia, nosotros estamos, digo nosotros, una amiga mía que ya se está graduando de psicóloga, ya estamos haciendo un proyecto donde lo que vamos a hacer es para abrir un tiempo donde las personas pueden llamar y nosotros ayudarlo en esa parte de la problema mental. Excelente, hay que seguir hablando de salud mental, hay que seguir rompiendo esos tabúes, hay que seguir compartiendo nuestras historias para que sepan que no estamos solos, que somos igual de vulnerables y de seres humanos y que tenemos que hablarlo para poder superarlo. Gracias, mi gente querida, gracias Marilyn, de verdad, Gracias. una vez más. Ya recuerden que en este momento, a partir de este momento, estamos en nuestro canal de YouTube con este programa y todos nuestros shows en Mujeres al Borde RD en YouTube, y que nos reencontramos cada sábado aquí en Telesistema y de lunes a viernes en nuestra versión radial, Mujeres al Borde Radio en Estrella 90, la 90.5 FM y también live en YouTube, Mujeres al Borde RD. Gracias y hasta la próxima. Gracias, María. Gracias a ti, Ingrid. Muy bien.